Explicando sí y no en el chamorro. ¿Y cómo tan complicado puede ser? Bueno, dependiendo en lo que quieres decir, eso te dará la respuesta. En el español, sí y no son bastante sencillos de utilizar. Como respuesta sencilla, se dice no. O se dice no picante, se dice no quiero ir, o se dice no eres algo. La palabra no nunca cambia cuando se hace una oración negativa. Bueno, y existe la palabra ni, como ni me lo dijiste, o como ni me saludó, que gracias a Dios, ni se utiliza igualito en el chamorro que en el español. Dado eso, hoy no hablaremos de ni, que ni se tiene que explicar. Afortunadamente, en el chamorro existen estas palabras exactas, cuando quieres decir solamente sí y no. Sí es hungan y mucha gente utiliza la versión corta y dicen ha'a o hu'u en vez de decir hungan. Como por ejemplo, ¿quieres ser rico? Hungan. ¿Eres una persona confiable? Ha'a. ¿Has hecho todo bien? Hu'u. ¿Ya estás inscrito al canal Adam y Gregory? Hungan. No, solo. Cuando te preguntan, ¿estás feliz? Y no lo estás, dices aje. O ¿eres de la India? Pero no lo eres, respondes aje. En el chamorro no es aje, pero se dice aje nada más para respuestas sencillas así, las en que tu respuesta será sencillamente no. Ahora vamos a hablar de la palabra no que va en oraciones negativas, como no es grande, no eres gordo o no soy malo. En estos casos, la palabra que se dice para ese tipo de no es ti. Como había explicado en los videos anteriores, no existen las palabras ser y estar. ¿Qué significa? ¿Que nos ha complicado la vida o que nos ha simplificado la vida? Ya veremos. Solo recuerda que estamos concentrándonos en cómo decir no en el chamorro. La lección no es sobre la inexistencia del verbo ser en el chamorro, sino que necesito utilizar el verbo ser para dar ejemplos cómo se utiliza la palabra ti, que es no en el chamorro. Vamos a ver unos ejemplos con no y por ahora voy poniendo oraciones del español con el verbo ser a continuación y se verá que en el chamorro básicamente se elimina ser. Comencemos. El vestido no es bonito. Ti bonito y vestido. Ti bonito y vestido. Literalmente es no bonito el vestido. ¿Viste? No tiene la palabra es. Y si el vestido fuera bonito, aunque la lección es de la palabra ti y cómo decir oraciones negativas, será muy útil saber cómo sería la oración si fuera positiva. El vestido es bonito. Bonito y vestido. Bonito y vestido. ¿Ves? Esta oración tampoco tiene es. Ese plato no es verde. Ti beddi es una plato. Ti beddi es una plato. Ese plato es verde. Beddi es una plato. Beddi es una plato. El carro no es malo. Ti baba y careta. Ti baba y careta. El carro es malo. Baba y careta. Baba y careta. Esto no es especial. Ti especial este. Ti especial este. Esto es especial. Especial este. Especial este. Guahan no es grande. Tidankulo guahan. Tidankulo guahan. Guahan es grande. Dankulo guahan. Dankulo guahan. Otras oraciones negativas utilizando los pronombres tipo yo. Yo no soy americano. Ti americano yo. Ti americano yo. Literalmente es no americano yo. No tiene soy. Soy americano. Americano yo. Americano yo. No eres perfecto.
Ti perfecto how? Ti perfecto how? Él no es un abogado. Ti abogado gue. Ti abogado gue. No somos profesores. Dos personas exclusivo. Ti maestro ham. Ti maestro ham. Somos profesores. Maestro ham. Maestro ham. Ustedes no son inteligentes. Ustedes son tres personas. Ti man inteligente hamzo. Ti man inteligente hamzo. Ellos no son chamorros. Ellos son dos personas. Ti chamorro siha. Ti chamorro siha. Oraciones negativas del español en que se utiliza estar, excepto de ubicación. Como estoy feliz, estás enfermo, estamos listos. No estoy listo. Ti listo yo. Ti listo yo. Estoy listo. Listo yo. Listo yo. No estás enfermo. Enfermo en chamorro es malango. Malango. Ti malango how. Ti malango how. Estás enfermo. Malango how. Malango how. Ella no está feliz. Feliz en chamorro es magof. Magof. Ti magof gue. Ti magof gue. Ella está feliz. Magof gue. Magof gue. No estamos borrachos. Somos dos personas inclusivo. Borracho en chamorro es bulatsu. Bulatsu. Ti bulatsu hit. Ti bulatsu hit. Estamos borrachos. Bulatsu hit. Bulatsu hit. Bulatsu hit. Ustedes no están asustados. Ustedes son dos personas. Asustado en chamorro es maatñao. Maatñao. Ti maatñao hamzo. Ti maatñao hamzo. Ustedes están asustados. Maatñao hamzo. Maatñao hamzo. Ellos no están tristes. Ellos son dos personas. Ti tristicia. Ti tristicia. Ellos están tristes. Tristicia. Tristicia. Obviamente podría seguir dando muchos más ejemplos, pero en general ya se ha visto lo básico de utilizar ti, y lo verán en las lecciones que vienen. Ti complicado y lección, ¿no? Lo como ti una te tendi, siempre complicado.